Buenas, ¿cómo están? Hoy les traigo un tema interesantísimo que es cómo detectar factores en nuestra vida que pueden ser causantes de lesiones. Espero y lo disfruten. Generalidades de lesiones deportivas. Hay factores sociales y personales que rodean a las lesiones. Se podrían decir que consecuencias, entre las que se encuentran cambios del entorno deportivo, interrupción o limitación de las actividades extradeportivas habituales como la asistencia al trabajo o al centro de estudios. Generalizando, cambios en la vida personal y familiar debido a la disminución de la posibilidad de realizar tareas. Por ejemplo, no puede vestirse solo e incluso no puede estar solo. Y por último, alteración de otras variables psicológicas relacionadas con la lesión y que nombraremos más adelante. Pueden ser mayor irritabilidad, hostilidad, pensamientos negativos o tristeza, entre algunas cosas. Los factores que influyen en una lesión se pueden dividir en factores internos o externos. Los factores internos vienen a ser factores como fisiológicos, biomecánicos, cronológicos, psicológicos, una mala preparación física, el historial de lesiones, la falta de adherencia, alimentación inapropiada, sobreentrenamiento, entre algunas cosas. Y los factores externos vienen a ser condiciones ambientales, el tipo y estado de la superficie deportiva, implementos deportivos utilizados, temperatura, que el juego se torne muy intenso, etc. Es momento de adentrarnos a los aspectos psicológicos como tal. Primero tenemos un esquema inicial o un esquema generalizado de la relación entre la lesión deportiva y factores psicológicos. Existen variables psicológicas que nos van a aumentar la vulnerabilidad a la lesión deportiva. Según Olmedilla y García Más en 2009, las variables más estudiadas en influencia sobre la vulnerabilidad deportiva son la ansiedad competitiva, el estrés psicosocial, que concuerdan que este es el mayor causante. Más adelante nos adentraremos en este tema. También tenemos la motivación y la autoconfianza. Como dijimos antes, el estrés es el mayor causante de vulnerabilidad hacia lesiones deportivas. Por lo tanto, nos vamos a adentrar en este factor. En cuanto al estrés, los modelos teóricos explican la relación entre estrés y lesión como dos principalmente: la teoría de los déficits atencionales y la teoría del aumento de la tensión muscular. En la primera teoría, o el primer modelo, sugiere que el estrés reduce la tensión periférica de la persona, provocando una reducción del enfoque atencional. En pocas palabras, estamos más desconcentrados hacia las cosas que nos pueden suceder en nuestro entorno. Y con respecto al segundo modelo, se refiere a que el estrés provoca una sobreactivación muscular específica, generando como consecuencia movimientos menos precisos en la ejecución deportiva. A continuación se muestra el modelo de estrés y lesión adaptado de Andersen y Williams en 1988. Este modelo cuenta con tres grandes áreas, como son la personalidad, la historia de estrés y los recursos de afrontamiento del deportista. Los autores manejan la hipótesis de que la historia de estrés de una persona contribuye directamente a la respuesta ante el estrés, mientras que los rasgos de personalidad y los recursos de afrontamiento pueden actuar directamente o a través de la historia del estresado. Como podemos ver en el modelo,
en la personalidad entran factores como la resistencia psicológica, el locus de control, sentido de la coherencia, la ansiedad competitiva, la motivación de logro y la búsqueda de sensaciones. Todos estos factores pueden generarnos mayor probabilidad a la lesión. En cuanto a la historia de estrés, tenemos sucesos vitales, problemas diarios y lesiones anteriores. En cuanto a lesiones anteriores, se refiere a que la persona al ya tener una lesión puede generar cierto nivel de estrés antes una probable situación de una lesión de nuevo. Y en los recursos de afrontamiento, pues, tenemos comportamientos de afrontamiento general, sistemas de apoyo social, habilidades mentales y de control del estrés, medicación propia o prescrita. Todo esto puede generar como consecuencia una lesión o una respuesta de estrés y luego una respuesta de estrés inadecuada y luego una lesión. Luego tenemos este otro artículo que estudia las características psicológicas que influyen en las lesiones deportivas de triatletas amateurs de Yucatán en México. Ellos dicen que de acuerdo al estudio, esta incidencia de lesiones o la incidencia de lesiones en el grupo estudiado se relaciona con el bajo control de afrontamiento positivo y control actitudinal, así como por la falta de importancia que le otorgan los factores de medidas preventivas y psicológicas. Según Pinto y Vázquez, en 2013, un adecuado control de afrontamiento positivo y actitudinal implica que el deportista confíe en sus habilidades y por ende lo lleve a buscar el mejor resultado. Reflexiones finales. Como pudimos ver a lo largo del video, el manejo del estrés es de suma importancia. Y para ello hay que entender qué cosas nos pueden llevar a una respuesta inadecuada del estrés, como pueden ser la personalidad y los recursos de afrontamiento y la historia de estrés. Además, como mencionamos en el estudio que se hizo en Yucatán, México, un adecuado control de afrontamiento positivo y actitudinal implica que el deportista confíe más en sus habilidades y por ende llegue a tener un mejor resultado. Ellos nos dicen que un adecuado control de afrontamiento positivo y actitudinal es una gran herramienta para evitar lesiones. Esto ha sido todo, muchas gracias por su atención y que tengan lindo día.